Hola, hola, bienvenidos a nuestro espacio Oleadas en los Mercados, como hacemos todos los jueves. Espero que me puedan escuchar muy bien. Estaba por acá compartiendo algunos gráficos de los cuales comentaré el día de hoy en este espacio. Les envío un fuerte abrazo y un saludo a todos los que se están conectando en este momento. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Hoy es 2 de febrero del 2023 y estamos en un momento estelar, bueno, digamos, importantísimo de los mercados globales. Así que creo que este espacio también es interesante, es importante. Ya les vamos a comentar qué estamos viendo, qué pensamos, qué estamos haciendo desde acá, desde el Centro de Estudios en Inversión Financiera y por qué algunos temitas que son realmente importantes que podamos observar. Recuerden que esto es nuestra visión, acá es para la idea es enriquecer el debate, no lo tomen como una recomendación de compra y venta de un título o valor directamente, esto es para que pues se lleven herramientas y ustedes puedan hacer también todo su propio juicio de valor acerca de lo que está pasando en los mercados financieros globales. Los voy saludando a nuestro profesor José Chaljó conectado, a Jaime, a Yato, a Yarola, a Paola, a Irán, a Miguel, a Eli, Sergio, Alejandro, Álvaro, Víctor, Pedro, Héctor, Leonardo, Gio, Claudio, Jennifer, María, Álvaro, Maya. Bueno, todos los que están por aquí conectados, les envío un fuerte abrazo y de una vez arrancamos nuestra sesión de hoy. Vamos a ver rápidamente cómo están los mercados en este momento. Eh, los índices de acciones están subiendo, el S&P 500 está 1.26% arriba en los 4.171 puntos en este momento. El Nasdaq es el que más sube de manera importante, 3%. Y curiosamente, y de eso vamos a hablar, el Dow Jones, el índice industrial, que son las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, está negativo con menos 0,50% en este momento. El euro dólar está bajando 0,62%, Bitcoin está estable alrededor de los 23.800 dólares. El oro sí que está teniendo una caída importante de 1,65% en este momento. Las acciones tecnológicas son las que más están subiendo el día de hoy de manera importante. Llama la atención, por ejemplo, lo que está haciendo Facebook, que es o Meta, en este caso el ticker bursátil es Meta, que digamos que al día de hoy, ya les voy a actualizar en este momento, está subiendo 23%, 23.6% la acción de Facebook en este momento, o bueno, ustedes saben que le cambiaron el ticker a Meta. Abrió con un gap positivo muy fuerte, ayer publicó resultados y está subiendo 23%. Amazon está subiendo 5.98. En líneas generales, un rally tecnológico estamos observando en el mercado en este momento. No así por el lado industrial, por ejemplo, el ETF del sector energía, el famoso XLE, que seguimos nosotros en nuestro programa de materias primas, está cayendo 1.81%. Están las acciones de energía que venían marcando la pauta en el mercado en el 2022 y todo lo que fue el movimiento estelar del 2022, este de 2023 están corrigiendo en un entorno además de mercado bastante alcista. Algunos se estarán preguntando y la pregunta del $1.000.000 ahorita es, bueno, rompimos niveles claves en el S&P 500, por ejemplo, la línea de tendencia bajista principal, la media móvil de 200 periodos, y también lo hicimos, también ocurrió en el Nasdaq, el rompimiento de la media móvil de 200 periodos en el gráfico diario. Esta es la señal suficiente para pensar que ya todo lo, digamos, el bear market quedó atrás, estamos a las puertas de un nuevo bull market, estamos iniciando un movimiento alcista en los mercados. Perdón, un dato muy importante que no les mencioné en este momento cómo está cotizando es el del dólar index, que es nuestro indicador del dólar. Hoy está subiendo, rebotando 0,42%, está en 101.60 y vamos a ver cómo están las tasas de los bonos a 10 años, un referente importante también para el riesgo de mercado. Están bajando 0,82. Hemos visto una corrida de dinero en los últimos días hacia la renta fija, muchísimo dinero entrando en bonos en este momento. Hay que ver qué señal nos puede estar brindando esta situación. Estamos viendo los yield caer. Además, lo estamos viendo en un contexto donde tuvimos el día de ayer la reunión de la Fed y decisión de tasas.
La decisión de tasas de la Fed fue lo que se esperaba, un aumento de 25 puntos base. Esto estaba descontado por el mercado, es decir, elevamos un poco más el nivel restrictivo y luego vino la rueda de prensa de Jerome Powell. La rueda de prensa de Powell comenzó un tanto hawkish, de hecho yo lo comenté en mi cuenta personal, pero luego se fue tornando más dovish en la medida en que le iban haciendo preguntas al presidente de la Fed. Y quizás lo que podamos rescatar más importante del discurso de Powell o de la rueda de prensa de ayer fue básicamente dos cosas. La primera es que él dejó ver que el proceso de controlar la inflación es un proceso que puede ser lento y puede ser extendido en el tiempo. Él dejó ver que no hay que cantar victoria, que hay que mantener la guardia arriba, que por el hecho de que hayamos visto mejoras en el CPI en los últimos meses en una desaceleración no es suficiente para pensar que el problema está solucionado. De hecho, casi que deja ver y tiende la mesa para preparar al público de posibles reaceleramientos en el tema inflacionario. Esa fue mi percepción escuchando ayer en tiempo real la rueda de prensa. Él decía que todavía él ve variables claves en el sector servicio, por ejemplo, donde el tema de la inflación está bastante resiliente para calmarse, y está pues muy elevada de acuerdo al target de la Fed, que sigue siendo el 2%. El objetivo de la Fed es llevar la tasa de inflación en Estados Unidos al 2% y por supuesto estamos muy arriba en ese entorno. Que viene un proceso de desaceleración, sí, los mercados lo han celebrado, sobre todo en este principio de año, pero digamos que Powell fue muy enfático en la idea de que esto no es un camino de rosas o de, no fue lo que usó, pero digamos que eso no es una cosa inmediata, va a llevar algo de tiempo. Y el segundo punto importante, que fue muy enfático, que le hicieron muchísimas preguntas al respecto, es que Powell lo dejó ver, no ve, su escenario base no es un escenario recesivo en el 2023, en este año. Él dejó ver que sí, que es posible, que la idea de la Fed es hacer un ajuste como lo están haciendo sin que signifique un impacto severo en la destrucción de empleo y un impacto severo en el crecimiento económico. Por supuesto que estos son señales contradictorias, porque por un lado el hecho de continuar el ajuste y entender que este es un proceso de largo aliento, pues todo el mundo sabe que esto va a tener un impacto en la variable económica. Quizás un tercer elemento que podemos rescatar es que él fue muy enfático en la idea de que aún no hemos visto el efecto del ajuste de tasas. Él decía, todavía no se siente o no hemos visto el impacto de lo que significa el nivel restrictivo en el que estamos llevando la tasa de referencia en el caso de los fondos, en el caso de la Fed. Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer. Inmediatamente después de la decisión de tasas y las minutas, los mercados reaccionaron al alza. Digamos, el apetito por riesgo fue como el mercado lo interpretó como un tono bastante dovish, la idea de que Powell no ve recesión y ve crecimiento económico en el 2023 en los mercados fue una luz verde para que muchos inversionistas se lanzaran a comprar riesgo, a comprar acciones, a comprar valores, y los mercados cerraron positivos. Ese tono positivo continuó el día de hoy, especialmente, como les dije, en el sector tecnológico, en el sector tech, donde son las acciones que más han subido. Por ejemplo, esta semana, lo que ha sido el performance de los grupos empresariales, de los grupos de accionarios en Estados Unidos, los 11 sectores importantes, vale la pena resaltar esto. Vale, Servicios de perfecto. Estaba preocupado por comunicaciones y eso. consumos cíclicos son los que están marcando la pauta con incrementos del 7%, en el caso de servicios de comunicaciones y en el caso del consumo cíclico 6%. Es decir, pareciera que el mercado realmente se cree el discurso de que realmente no vamos a tener ningún problema recesivo en el 2023. El tema de la inflación está solucionado y eventualmente los productos o los sectores que eventualmente les tiende a ir mejor cuando el ciclo económico es de crecimiento y donde la inflación no es un problema, es tecnología, para hablarles así a grosso modo. Mientras que esta semana el sector energía está cayendo 5% en el overall.
Hoy, por ejemplo, lo que es el rendimiento de hoy, los líderes es con servicios de comunicaciones, mientras que el sector energía sigue en el entorno negativo. Y este es un mensaje interesante desde el punto de vista macro que no podemos perder de vista. Entonces, volviendo a la pregunta, nos creemos el rally, ya dejamos todo atrás, digamos, las nubes negras, esto es comprable en estos niveles y lo que tenemos de aquí en adelante son cielos abiertos, como decimos en SAFE. Bueno, aquí varias advertencias y esto es un poco el trabajo que venimos haciendo. Como les digo, nosotros no tenemos la bola de cristal, pero lo que hacemos es medir algunas herramientas importantes. Una cosa importante de entender, por ejemplo, si realmente hemos hecho un piso en el mercado, en los mercados de, digamos, de accionarios, es el comportamiento de sentimiento del propio mercado. Ese comportamiento de sentimiento uno lo puede entender también por las reacciones de volumen y los cambios en las estructuras de volumen. Por acá les compartí en el timeline, acá mismo en el espacio, un indicador que muestra los cambios de volumen importantes, por ejemplo, en el ETF del SPY, que es el benchmark del mercado en este caso, y quiero hacerles ver que en todos los casos en donde tuvimos pisos sólidos, pisos comprables, pisos donde inició un bull market secular o un bull market duradero en el tiempo y no un bear market rally, que este es el debate que tenemos, que este es digamos, la duda que tenemos, porque si nos encontramos todavía en un escenario de un bear market rally, comprar en estos niveles es obviamente entrar en una zona muy desfavorable de cara a lo que es el risk-reward en los próximos meses. Pero por otro lado, ¿cómo saber si realmente esto no es un bear market rally, sino por otro lado ya es un bull market saludable, comprable, donde donde el riesgo de drawdown en los próximos meses es limitado y donde vamos a tener, como les dije, bueno, cielos abiertos en cuanto al crecimiento? Entonces, aquí una variable, como les dije, es el cambio en la estructura de sentimiento, como les había dicho. Si ustedes ven el gráfico que les compartimos acá, que son reacciones de volumen extremo, tanto en el bear market del 2001, en el bear market del 2000, del 2008 e incluso en los pisos que se hicieron por allá en el 2015, 2016, van a observar crecimientos en la estructura de volumen superiores al 300% cuando hay un cambio, cuando hay un piso importante, tanto en los pisos como en los techos. El volumen parece revelar de alguna manera ese cambio institucional donde la gente empieza realmente a comprar el mercado o empieza a vender el mercado o a distribuir con fuerza. Y me llama mucho la atención que tenemos una señal de venta porque el volumen fue importante, mayor al 200% en el inicio del bear market del 2022, en el caso del Standard & Poor's 500. Cuando ustedes abran el chart van a darse cuenta que van a ver un incremento importante, pero durante todo el desarrollo de las caídas, incluyendo los mínimos en junio, los mínimos que vimos en el mercado en el 2022, la reacción del volumen fue prácticamente nula, fue muy limitada, es decir, no vimos ningún cambio de estructura. Basado en eso, este indicador de volumen lo que nos explica o nos dice es que realmente esos pisos de junio no fueron pisos realmente estructurales, donde sí vemos un cambio estructural de fondo importante en el piso que se hizo en marzo del 2020 con el tema del COVID, donde las reacciones de volumen en términos semanales fueron extremas y sí que marcaron un piso importante en el mercado. Pero los pisos, por ejemplo, del 2022, las reacciones de volumen han sido absolutamente nulas. Eso por un lado, con lo cual aquí hay dos tesis. O nos encontramos en un bull market de fondo y realmente al final nunca tuvimos un bear market en el 2022 importante. No vean el bear market con el tema del 20% que todo el mundo habla, sino que, bueno, fue una simple corrección dentro de un bull market estructural y esto pues va a continuar subiendo. Esa es una primera tesis. La segunda tesis es que esto todavía es un bear market muy temprano, donde no ha habido un cambio en la psicología de mercado. Y esta es la tesis por la que yo me decanto, nosotros no decantamos, por la razón de que sí vimos una estructura institucional muy fuerte de cambio de estructura en el inicio del bear market y no ha habido una reacción extrema, digamos, equivalente o contraria que nos diga que, bueno, dejamos atrás las posiciones vendedoras de los institucionales y estamos ya en una estructura alcista. Eso no ha ocurrido, no ocurrió en el S&P 500, no ha ocurrido en el Nasdaq, no ha ocurrido en el Dow. Digamos que al menos desde el punto de vista del volumen.
Desde el punto de vista técnico, tenemos señales alcistas, porque, como les dije, hemos violado, por ejemplo, estructuras como las medias móviles de 200. Sin embargo, como nosotros nos hemos cansado de explicar en nuestros programas, esto es una primera señal al alza, pero no es un cambio de estructura, porque en todos los casos de estas violaciones, las pendientes de todas las medias siguen siendo negativas. Para hablar en términos porcentuales, en el caso del SP500 diario, una vez que hubo la violación con la media de 200, estamos alrededor del 5.5% arriba después de la violación de la media. En el caso del Nasdaq, 580, en el caso del Dow, algo así como el 4%. Entonces, este 5% es suficiente para justificar la idea de que tuvimos una violación certera y eventualmente tenemos cielos abiertos. Nosotros creemos que en todos estos procesos, usualmente, si estamos frente a un bull market, lo que suele ocurrir es que hay un pullback, hay generalmente un proceso de corrección después de la violación, las medias móviles tienden a cambiar su pendiente y luego funcionan como soporte. Es decir, el mercado vuelve a buscar la media de 200 y desde allí inicia un bull market sólido y digamos, consecutivo en el tiempo. No hemos llegado allí, no estamos allí, hemos tenido solamente un traspaso de la media de 200 y es una zona muy peligrosa porque puede dar señales falsas. Es decir, podemos tener una señal técnica de compra como en efecto ha sido y como en efecto ha generado que muchísima gente compre el mercado, pero al mismo tiempo puede generar un pullback violento que puede hacer incluso que los mercados retornen por debajo de la media de 200 y la pendiente quede intacta. Lo que habría que ver es si ese pullback, cuando llegara a ocurrir, si es que ocurre, porque todo estos temas es un tema de probabilidades, las medias de 200 van a funcionar en este caso como soporte y allí sí que técnicamente hablando tendríamos un cambio de estructura en los mercados de mediano plazo comprable. Les sigo con los argumentos. Nosotros tenemos nuestro indicador que es nuestro semáforo, que es un indicador que con el color rojo es no comprar riesgo, color amarillo es comprarlo de manera prudente, color verde cielos abiertos. Esta es la primera vez desde que llevamos en cuenta el semáforo en que el mercado se nos ha alejado desde el punto en donde hemos estado con el semáforo en rojo. Se nos ha alejado en términos considerables. Estamos hablando que desde la última señal que el semáforo estuvo en rojo, en el caso del SP500, estamos 8% arriba. Es decir, es la primera vez de la señal. Y les voy a explicar por qué ha pasado esto. El semáforo está constituido por 3 elementos principales. Lo he explicado en el pasado, pero lo vuelvo a comentar acá. El más importante de fondo tiene que ver con la estructura del VIX. El segundo elemento importante es la liquidez del mercado, lo que está detrás, que mueve el precio. Eso lo pueden ver ustedes en este gráfico que hemos puesto acá con el indicador del SPX Fair Value, que básicamente lo que es un indicador donde se mide la liquidez de la hoja de balance de la Fed, la liquidez neta, porque se les descuentan, por ejemplo, la actividad en los repos, y esto nos da una medida del fair value donde está el SP500, que al día de hoy el fair value del SP500 está alrededor de los 3.770 puntos, y en el precio estamos en 4.170, estamos alejados casi 300 puntos o más de 300 puntos desde el fair value, estamos en unos niveles extremos. La última vez que esto ocurrió fue en agosto del 2022, donde el mercado también se alejó en un rally, que fue un bear market rally, y tuvo subidas consecutivas durante varios días y llegó al punto, y ustedes lo van a ver en la banda amarilla del gráfico, donde el mercado incluso llegó a cerrar por arriba de la banda. Y lo que vino después fue una corrección importante, días después, muy profunda, muy importante. Y por esta razón, nosotros estudiando lo que es la estructura de la liquidez, nosotros no podemos poner nuestro semáforo en verde, ni siquiera en amarillo en el nivel actual, porque el risk-reward no es compatible. Tendríamos que ver cambios en la estructura de liquidez a favor del movimiento alcista del mercado, cosa que no ha pasado. Por el contrario, lo que hemos visto en la liquidez es que hemos visto una continuada reducción, mientras que los índices han reaccionado al alza. Entonces, el único elemento de los 3, que es el que voy a explicar ahora, que sí está alcista, que sí da una señal compradora, es la estructura del precio. ¿Okay? La estructura del precio, estamos en una estructura de mínimos crecientes, de máximos más altos en la estructura de corto plazo, hemos roto las medias de 200, y digamos que el precio nos está diciendo que sí, que en efecto
estamos en un mercado comprable. Sin embargo, los otros dos elementos, como les he hablado, tanto la estructura del VIX como la estructura de la liquidez, no son tan importantes y tan fuertes y están en niveles tan extremos que nos permiten, nos alertan y nos dicen, hey, cuidado con este canto de sirena porque no estamos en un nivel seguro de compra, al menos por ahora. Y esto es lo que mostramos y esa es la razón por la que estamos en rojo en el semáforo. Recuerden que el semáforo no es para hacer trading intraday ni para comprar hoy y vender mañana. Es decir, cada quien que hace trading tiene un mandato, se debe al mandato, tendrán señales, pueden entrar largos o cortos en el día. El semáforo es para entender la estructura subyacente de mediano plazo del mercado y sobre todo para los inversionistas, los que están decidiendo comprar, tener carteras, tener posiciones. Ahorita la lectura del semáforo que esté en rojo, lo único que nos dice es que es un nivel muy, muy atractivo para liquidar posiciones que pueden estar verde, que pueden estar mejor de lo que estaban en el 2022, por ejemplo, que pudieron haber estado aguas abajo dentro de una cartera. En el caso de tecnología, quienes tuvieron Tesla, quienes tuvieron Facebook en carteras o quienes tengan acciones tecnológicas y en el 2022, en el caso, por ejemplo, de Meta, llegó a estar por debajo del 75% de caída durante el 2022 y bueno, ahora hay una oportunidad interesante para resarcir parte de esa pérdida. Y esa es la lectura que uno le puede dar al semáforo. Es una lectura de prudencia, nos dice todavía seamos prudentes de cara al futuro, pero si ya estás posicionado en el mercado, el hecho de que la lectura esté en rojo lo que nos dice es tomemos ganancias, tomemos posiciones o ajustemos stops, entendamos que el mercado da oportunidades para liquidar posiciones, digamos que siempre da oportunidad para reaccionar y mejorar un poco el performance de las carteras. Entonces, esa es la lectura del semáforo en este momento. Quiero hablarles de elementos muy interesantes que se están hablando también en el mercado. Quizás uno de los más relevantes, que no les coloqué el gráfico en este momento, es lo que ha hecho, por ejemplo, el gas natural. Me voy a ir al sector de commodities. El gas natural, ustedes saben que nosotros tenemos un programa en materias primas y seguimos las materias primas y las seguimos no solo como una estrategia de inversión o de trading también en ellas, sino también las seguimos de manera directa por las señales que nos dan acerca del curso natural del propio mercado. Si ustedes agarran un gráfico del gas natural, natural gas, de los futuros del gas natural en que cotizan en Estados Unidos, que pueden buscarlo en el TradingView, con el ticker, con cualquiera de los tickers vigentes, o pueden usar un ETF como UNG, que es el equivalente. Preferiría que usen el futuro del gas natural directamente. Se van a dar cuenta de algo que ha ocurrido en la estructura del precio del gas, que no pasa todos los días. El gas natural, me voy a ir al gráfico inmediatamente y ya les voy a explicar por qué les estoy hablando de esto. Por cierto, que lo voy a mencionar en nuestro programa, en nuestra clase del día de hoy, en el programa de trading, inversión en materias primas. El gas natural ha tenido un crecimiento interesantísimo o una volatilidad enorme. Ya estoy abriendo el gráfico para que ustedes vean. Pero, por ejemplo, si lo vemos en términos semanales, ustedes agarran el gráfico y lo colocan en una estructura semanal, comprimen el gráfico y se van a dar cuenta de lo que ha hecho el gas. El gas tuvo desde inicios junio del 2020 hasta los máximos que hicieron en agosto del 2022, una subida del 551% en precio. Ha sido uno de los commodities que más ha subido durante todo este boom de commodities que se originó después de digamos, con los pisos que se hicieron por el tema de la pandemia. Tuvimos una subida de 551% en el gas, es decir, el precio del futuro pasó de 1.54 a marcar prácticamente los 10, casi los $10 por allí en el 15 de agosto del 2022. Y desde allí comenzó una caída igualmente salvaje, una caída en el precio que al día de hoy, para actualizarles el gráfico, ha caído 75% desde sus máximos. Esto no se ve todos los días en el mercado. Es decir, y todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo de 952 días o 136 semanas. Y me puse a estudiar históricamente qué ocurrió cuando habíamos visto en el pasado algo similar a lo que está haciendo el gas. Y qué interesante lo que encontré, porque me di cuenta que encontré un patrón extraordinariamente parecido
La única vez en la que hizo algo similar el gas fue hace 22 años, hace 20 años, ¿ok? Tuvo ciclos alcistas y bajistas antes de ese tiempo, nada parecido a lo que hemos visto ahora. Y la última vez que el gas hizo algo parecido a esto, les cuento el número. Eso fue el rally del gas desde marzo del 99 hasta, digamos, el diciembre del 2000, subió 526% el futuro del gas. Y luego tuvo una corrección posterior o una caída impresionante también. Y en esa oportunidad cayó 81% y marcó un mínimo en septiembre del 2001, exactamente el 24 de septiembre. Y todo esto ocurrió en un periodo interesantísimo también, la equivalencia en tiempo, de 134 semanas o 938 días. Si comparamos, es una campana aguda hacia arriba y después hacia abajo en una caída en B. Eso es exactamente lo que ha hecho el gas, muy parecido a lo que ha hecho el gas en este periodo, también de manera salvaje. Pasó de niveles de sobrecompra a niveles de sobreventa en el gráfico semanal. El gas está en estos niveles y lo que nos dice la historia del 2001 es que posiblemente la caída del gas está cercana a terminar, pero pudiera tener espacio para seguir cayendo en el muy corto plazo. Pero más interesante es ver qué mensaje nos da acerca de lo que ocurrió en el mercado desde el punto de vista de intermarket analysis. Un mercado que está relacionado al mercado de energía, en el caso del WTI, y el gas tiende a ser más adelantado en parte en el ciclo y tiene un componente de estacionalidad muy importante. Y lo que pasó en el 2001 es que cuando el gas ya tenía una corrección del 75%, el petróleo solo había corregido 27%. En la etapa final de la etapa correctiva del gas, que llega al 81%, es cuando el crudo termina despertando y termina cayendo alrededor, la corrección completa termina siendo algo así como el 52-53%. Les estoy hablando del 2001, septiembre del 2001. En la actualidad el escenario es muy similar. Tenemos un gas que ha caído 75%, mientras que el crudo tiene unas correcciones alrededor del 30%. Pero si el patrón se repite, lo que pudiéramos esperar es una continuidad en la caída del gas mucho más lenta ahora, y muy cercano a que consiga un piso, pero pudiéramos ver una aceleración en el ajuste de otros productos, como en el caso del petróleo. Pero un mensaje adicional que quiero mostrarles es que esto pasó justamente a las puertas de un año en el que ocurrió una recesión importante, es decir, el gas terminó siendo un indicador importante de la estructura macro, y también esta estructura del gas ocurrió previamente a movimientos interesantísimos desde el punto de vista de los ajustes en los mercados, específicamente en el Standard & Poor's 500, en el Dow, etcétera. Es decir, todo este ciclo, en el caso del 2001, fue previo a las grandes caídas del bear market que se vieron en el mercado de equity. Así que, en mi opinión, desde el punto de vista del análisis intermercado, el gas nos está dando una advertencia acerca del ciclo económico de este propio año 2023 y 2024, y también nos está dando una advertencia acerca del riesgo que puede haber en los mercados en los próximos días, ¿no? En las próximas semanas. Entonces, desde esa perspectiva, el gas es muy interesante. Por supuesto, no tiene por qué repetirse el patrón exactamente igual, pero no es una buena noticia la caída abrupta del gas con respecto al ciclo económico venidero, ni tampoco es una buena noticia desde el punto de vista del apetito por riesgo, especialmente en el área de commodities. El gas de todos los commodities es el que más ha corregido y marca la pauta eventualmente de una corrección que puede ser continuada. Y esto en el fondo es lo que en realidad está buscando la Fed con el tema de los ajustes, con los ajustes de las tasas, para que eventualmente la inflación pues, pueda ir a niveles más bajos de los que ha estado, digamos, en el 2022 y continúe, digamos, el ritmo de caída. Pero esto va a ser un proceso, como el mismo Powell lo dijo, un poco largo, y donde pudiéramos ver algunos sustos, por ejemplo, en los resultados del CPI que vamos a ver en este mes, en el mes de febrero, y los que pueden venir en el mes de marzo, sobre todo porque hemos visto incrementos en otros commodities como el cobre, como los metales industriales, que pueden tener, y otras variables que al final pueden estar advirtiéndonos también de manera adelantada que podemos ver reacciones al alza en el CPI, con lo que el cambio de sentimiento de mercado pudiera ser muy abrupto. Entonces,
El tema del gas es un tema interesantísimo, lo vamos a hablar, bueno, hoy nuestra clase es de geopolítica con nuestro profesor José Charhop, pero si me da unos minutos voy a mostrar el tema del gas para comentarles un poco qué es lo que se puede hacer allí desde el punto de vista de la estrategia. Desde el punto de vista del posicionamiento, nosotros estamos viendo con interés los cortos en el sector energía. ¿Por qué? Porque fue estelar. De hecho, ahora mismo hemos visto el rotation en el mercado y estamos viendo, por ejemplo, que esta semana, que ha sido espectacular para el equity global, la energía ya está negativa, con lo cual empieza a marcar la pauta de lo que puede ser un posicionamiento de corto plazo táctico muy interesante, que puede ser el ajuste en el sector energía continuado en los próximos días, en las próximas semanas, y esto es un mensaje desde el punto de vista macro, es decir, es tiempo de tomar ganancias en este sector y parte de esas ganancias eventualmente están yendo ahora al sector tecnología. Quiero hacer una reflexión desde el punto de vista técnico por el tema del rebote que estamos viendo. Este rebote está propulsado, como ya les dije, por el sector tech. Si ustedes ven acciones como Tesla, por ejemplo, o Google o Amazon, pero Tesla quizás es el ejemplo icónico. Todas este rebote que estamos viendo vienen desde mínimos de 52 semanas, mínimos muy importantes, es decir, de niveles de sobreventa extremos y donde los mercados estaban pues extremadamente sobrevendidos, caídas superiores al 60% en algunas acciones tecnológicas, en el caso de Meta del 70%, en el caso de Netflix del 75%, en el caso de Tesla del 70%, es decir, caídas extremas con niveles de sobreventa muy fuertes. Y desde allí se ha generado este rebote durante el mes de enero y que ha sido el rebote de inicio de año. Este año los mercados decidieron comprar tecnología en una idea de que la inflación ya no va a ser un problema, tenemos un esquema desinflacionario y las tasas eventualmente van a volver a bajar. Pero el sector tecnología es un sector muy sensible a las tasas. Y aquí puede haber digamos, el mercado se puede estar comiendo una luz de manera adelantada con la celebración, con las compras que se están haciendo en este momento. Muy importante el día de hoy cuando tengamos los resultados de otras tecnológicas al cierre de mercado y ver un poco cuál va a ser, digamos, los resultados empresariales. Los resultados han sido relativamente buenos, son los resultados del cuarto trimestre del 2022. Toda la advertencia está hacia los resultados del trimestre actual del 2000, digamos, del 2023, pero sí que el forward guidance de todas estas empresas, inclusive las señales que vienen por los despidos masivos del sector tech, nos hacen pensar que vamos a tener una continuidad en la caída de los beneficios empresariales. Pero por lo pronto el mercado no lo ve, no lo pondera y celebra estas subidas, con lo cual nosotros igual pensamos que es importante tener prudencia. Entonces, y por el lado, por ejemplo, de cosas como el VIX, que son cosas que también observamos, hemos observado una caída o una contracción en la volatilidad de manera importante, continuada. Nosotros pensamos que hay un elemento cíclico en el tema del VIX. El VIX viene cayendo y rompiendo algunos soportes. Bueno, no me gusta llamarlos soportes en el caso del VIX porque estamos hablando de un producto que mide volatilidad. Pero lo que sí podemos decir es que tenemos varias semanas consecutivas de reducción de volatilidad de manera importante. Nosotros tenemos un indicador allí que lo usamos en nuestros programas, en el Inversionista Pro. Ese indicador nos dio señal de compra para riesgo y venta para volatilidad desde mayo del 2022. Nosotros igual, ese es el de mediano plazo. Y ese indicador estuvo aguas abajo durante todo el 2022 con un drawdown importante. Esto también lo mencioné en mi timeline personal. Cuando esto ha ocurrido en el pasado, pasó en el 2001 y pasó también en el 2008, lo que suele ocurrir después es que las caídas del mercado suelen ser realmente importantes. Al día de hoy, esa señal que tiene un drawdown del 14% ya empieza a ser positiva porque desde el momento en que se generó la señal de compra fue con un S&P 500 alrededor de los 4.108 puntos y hoy el S&P 500 está en 4.180 puntos, así que ya estamos 70 puntos arriba, la señal empieza a ser positiva, pero la señal no ha terminado, no ha cerrado. Para que se cierre debe haber en algún momento un incremento del VIX, algo continuado, y ahí vamos a poder ver cuándo cerró la señal. Sí, y se los advierto de una vez porque haré un oleaje especial para esto que les estoy explicando. Si eventualmente esta señal, cuando quede completada, queda
ya tiene el drawdown que para mí ya va a ser una advertencia importantísima de lo que viene más adelante. Es como una divergencia negativa que nos ha dado el VIX. En otras palabras, tuvimos caídas importantísimas en el VIX que no se correspondieron con subidas, digamos, tan importantes en el S&P 500. Las estamos viendo ahorita, pero durante todo el proceso de la señal, que ya lleva muchísimas semanas, porque estamos hablando de estructuras semanales, los mercados estuvieron laterales a bajistas. Y en ese proceso el VIX también estuvo, digamos que corrigiendo. Con lo cual, esta divergencia negativa de cara al mercado que nos da la volatilidad funcionó de manera extraordinaria en el 2008 y en el 2001 y pudiera ser una señal muy importante si llegara a quedar también cuando cierre la señal, quede negativa, es decir, con retorno negativo, y bueno, ya existe el drawdown del 14%. Les prometo que haré un oleaje especial, porque si eso es así, yo le voy a hacer, digamos, nosotros le hacemos caso a la data y el mensaje que nos daría es un mensaje de muchísima prudencia de cara a los próximos meses, a las próximas semanas. Quizá los elementos más importantes por el argumento alcista vienen por el lado del breadth del mercado, por el lado de la expansión, por ejemplo, indicadores como el comportamiento de las acciones con respecto a su media móvil de 200, ya para nosotros están en niveles de sobrecompra. Creo que ya estamos en niveles de sentimientos extremos, por ejemplo, el indicador Fear and Greed Index o el indicador de miedo codicia, que por cierto nosotros no le hacemos tanto caso, porque es un indicador de sentimiento, no es para hacer trading de corto plazo, ya está en niveles está pisando niveles de extrema codicia, y es una señal solo de prudencia, eventualmente en estos niveles. Nos gustaría ver ese indicador en niveles más neutrales para tener una situación más interesante de risk-reward desde los niveles actuales, ¿okay? Desde los niveles actuales. Si usted está largo en el mercado desde una perspectiva de swing trading, pues considere estos niveles interesantes. Ustedes hagan su propio trabajo y sus estudios y vean un poco lo que está ocurriendo en el mercado. Lo que sí, el consejo que les podemos dar es que protejan su riesgo, es decir, tengan su trailing stop, digamos que protejan un poco la ganancia del rebote que ya pudieron vivir. Si tuvo la oportunidad de comprar alguna de estas acciones que tuvieron rebotes muy importantes como Tesla, como que vienen de mínimos. Nadie compra el mínimo del mercado, digamos, el mínimo de las acciones. Pero digamos que tuvo la suerte usted de comprar Tesla en su mínimo, bueno, y ahora ya está 70% arriba. El consejo es proteja la ganancia, ¿ok? Sea prudente, entienda que pasamos de niveles de sobreventa extremos a niveles ahora de sobrecompra extremos, al menos en el muy corto plazo. Y esto podemos estar a puertas de una corrección relativamente importante, al menos un pullback. Nuevamente, cuando este pullback se realice, la clave va a estar en ver si realmente el mercado logra conservar los niveles conquistados, como técnicamente hablando, como por ejemplo las medias de 200 que violó, porque si no los conquista, la señal de venta va a ser muy, muy fuerte, porque el cambio de sentimiento va a ser brutal y va a dejar a muchos fuera de guardia. Hubo un sentimiento extremo hace mes y medio, 2 meses, por el lado vendedor. Si ustedes ven el índice Put Call Ratio, por ejemplo, que es una medida del posicionamiento de los puts, estaba en un nivel bastante extremo del lado corto, es decir, mucha gente estaba pensando, había un incremento importantísimo de puts, había un posicionamiento muy por allá en los 3.800, 3.700 puntos en el S&P. Ese fue un nivel realmente importante y lo que estamos viendo ahora es una limpieza de ese sentimiento y un reequilibrio del indicador. Ahora hay un cierto sesgo hacia el otro lado, pero eventualmente, como les dije, no es extremo en este momento. Creo que parte de la reacción que hemos visto en el mercado se debe a un sentimiento extremo bajista que tuvimos hace unas semanas, hace algunos meses, digamos iniciando enero, en el mes de diciembre. Ahora prácticamente no ha quedado un solo oso parado en el mercado. El mercado se ha limpiado muchísimo desde esa perspectiva, pero está en niveles peligrosos nuevamente, en señales muy confusas desde el punto de vista de lo que entrega la parte macro con lo que entrega la parte técnica. Entonces, técnicamente todavía es señales tempranas de cambios de tendencia, pero no en cambios de estructura. Y el risk-reward no es favorable todavía a nosotros desde nuestra perspectiva para entrar largo en un posicionamiento, como repito, de cara al mediano plazo. Si usted está haciendo trading, a lo mejor usted compró el rebote de hoy o el de ayer, eso
eso es otra cosa. Pero si usted quiere entrar hoy a comprar Facebook, Meta, quiere comprar Apple o quiere comprar el S&P 500 o el SPY, simplemente con la idea de estar en el mercado de cara a los próximos meses, nuestro semáforo aún está en rojo. Y somos muy responsables al decirlo y lo que queremos es cuidar el poder de compra. Nuestro análisis lo que nos hace pensar es que todavía el bear market de fondo está vigente, habría que ver reacciones importantísimas y las esperamos ver desde el punto de vista de volumen y somos prudentes al respecto. Con respecto, bueno, creo que la temporada de resultados empresariales va a terminar de darle forma a lo que está pasando. Vamos a ver esta semana cómo cierra el tema. Mañana tenemos dato de empleo en Estados Unidos, así que también es un dato muy importante, que también tiene posibilidades de mover el mercado. El empleo está muy robusto, muy lejano a una idea recesiva en Estados Unidos, pleno empleo en Estados Unidos, muy fuerte. Una variable clave que ha sido gasolina para el rebote que hemos visto en esta oportunidad del mercado en los últimos 2 meses es la debilidad del dólar. El dólar index, como les dije, cayó de manera importante. El día de ayer hicimos mínimos, está luchando o quebrando una línea de tendencia de, digamos, mediano plazo, que es toda esta estructura alcista de este ciclo 2021-2022. Ayer fue violada esa línea, con lo cual se generaron operaciones de venta, pero en la madrugada del día de hoy se está observando un reverso, así que hay que observar un poco lo que hace el dólar index, porque es muy importante si tuviésemos un cambio de tendencia en el dólar. Nuestra opinión es que lo vamos a ver. Nosotros creemos que el dólar todavía le queda una pierna al alza. Al dólar index le queda una pierna al alza. Y la Fed lo sabe, yo creo que la Fed sabe que un dólar débil les va a tirar al traste los esfuerzos en el tema del control de la inflación. Un dólar débil es inflacionario. Entonces, desde esa perspectiva y un poco amarrándolo con el discurso de Powell ayer, nosotros lo que esperamos de aquí en adelante es una recuperación del dólar paulatina, poco a poco, recuperando su línea de tendencia al alza, una corrección del rally que eventualmente hemos visto en el sector tecnológico. Sí que podemos ver una caída o un ajuste en el sector energía. Mosca con esto, vean ustedes la debilidad que hemos visto estas últimas 2 semanas o esta última semana en un entorno de mucho apetito por riesgo. Hay mucha liquidación en el sector energía y esto nos puede estar alertando acerca de un proceso de liquidación subyacente más importante en el mercado. Y esperamos un incremento en las volatilidades en el relativo corto plazo. Cuando tengamos el cruce de la señal, que le hemos hablado acerca de la perspectiva de lo que puede pasar en los próximos meses, se lo haremos saber y seguramente haremos un webinario o algo especial porque creo que es bastante relevante. Bueno, señores, con esto, mucha prudencia en los mercados. Si usted está haciendo trading, pues apéguese a su mandato. Si usted está invirtiendo, tenga cuidado en estos niveles. Más bien, considere la idea de bajar riesgo, mantenga el tono defensivo. Es nuestra idea en Safe. Échale vistazo a sus gatos muertos que estén en el sector tecnología en las carteras, porque probablemente va a encontrarse la grata sorpresa de que hay una recuperación importante, sobre todo en lo que peor, en lo que llevó más palo en el 2022. Pero aprovechenlo, no lo deje pasar. Son oportunidades que dan el mercado. Al menos ajuste los niveles de riesgo para poder cubrir parte de eso y poder tener una historia más, digamos, más interesante de cara al 2023. No estamos pro riesgo, no creemos que es el momento de lanzarse al agua de manera agresiva a construir una cartera en tecnología. Somos enfáticos en el tema, creemos que estamos en un proceso de ajuste que puede ser triquiñueloso, engañar a la gente y que más bien aproveche el rebote para tomar ganancia o para ajustar riesgo. Y bueno, vaya con la tendencia. Si esto continúa al alza, usted va ajustando su riesgo, pero no deje que se le vaya el tren y vuelva a los niveles si es que llegara a pasar esta recuperación, digamos, no deje desaprovechar la oportunidad que le está brindando el mercado en recuperar parte de las pérdidas que se generaron en el 2022. Bueno, señores, saludo a los amigos de Point Blank que están conectados y a mi amigo Alfonso de Pablos, que además lo felicito porque acaba de pasar el nivel 3 del CMT, un talento venezolano que la está partiendo en Nueva York. Saludo a mi partner Eduardo Picón, que está conectado, a nuestro profesor Douglas Betancourt, que está conectado también. Bueno, a mis amigos de Chile conectados, a Jaime, a mi amiga de Colombia, Paola, bueno, a todos los que estoy
a mi primo Antonio en México, a mi gran amiga Coro en Miami, al capitán Tony, bueno, puros amigos acá conectados. Les mando fuerte abrazo. Nos vemos en clase, los que tienen clase el día de hoy, que tenemos nuestra clase de geopolítica con el profesor Chalho. Va a ser hoy a las 6 de la tarde y la semana que viene seguimos con los temas de inversión. Quiero decirles e invitarles y cerrar el espacio que estamos iniciando nuestro nuevo ciclo en SAFE, tanto en el área de inversión como en el área de trading. El próximo programa que tenemos arranca ahorita en febrero y es el Inversionista Pro. Es nuestro programa insignia en el tema de inversión, de construir carteras, de leer estas cosas. Vamos a enseñar algunos indicadores nuevos como el que les acabo de mencionar, usando el tema de la volatilidad para entender si los pisos realmente están hechos, si hay un cambio, las alertas acerca de caídas futuras en el mercado, etcétera. Las inscripciones están abiertas, pueden escribirnos un DM a nuestra cuenta de Safe Pro o, digamos, o enviarnos un correo a info@safe.pro. Ya las inscripciones están abiertas, vienen en un formato además. Este programa viene con sorpresas bien interesantes. Va a ser el 15, creo que arrancamos en esta primera quincena de febrero, así que es inmediato. Y luego tenemos el primer nivel del ciclo de trading, que es el trading esencial, pero ahí hay un poquito más de chance para inscribirnos porque es en el mes de marzo. Así que bueno, de esta manera me despido. Gracias por conectarse. No quiero extender el espacio el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuidado con el mercado y lo seguimos discutiendo desde nuestras redes aquí en Safe. Un abrazo a todos.